Bienvenidos a Tutoriales Montalbán. En esta ocasión estaremos analizando los esfuerzos cortantes en viga. Veamos el siguiente ejemplo. Una viga simplemente apoyada de 5 metros de claro tiene una sección indicada en la figura. Determine la carga uniforme distribuida que se puede aplicar a lo largo de la viga si el esfuerzo está limitado a 1.30 megapascales. Lo primero que tenemos que resolver sería el diagrama de cortante y momento. Del diagrama de cortante y momento nosotros vamos a sacar el cortante máximo. Entonces nosotros tenemos una carga W. Recordemos que en el punto A tiene una reacción vertical en A, una reacción vertical en B. Entonces calculemos esas reacciones. Calculamos esas reacciones haciendo momento en el punto A. Entonces, sumatoria de momento en A igual a 0. Entonces, miremos, la fuerza W tenemos que concentrarla porque es una carga distribuida. Entonces, la concentramos en el centro. Entonces, aquí tendríamos la carga concentrada. Y esa carga concentrada sería vaso por altura, o sea que sería 5W. Ok, entonces esa carga hace un momento negativo con respecto al punto A. Entonces menos 5W por su brazo. Y su brazo sería la mitad, 2.5 metros, 2.5 metros. Entonces por 2.50 metros. La carga o la reacción en B hace un momento positivo. Entonces sería más la vertical en B por su brazo, que es 5. Y esto va a ser igual a 0. Entonces quiere decir que la vertical en B va a ser igual a... Todo esto pasaría al otro lado con signo positivo. Entonces sería 5W por 2.5 entre 5. Entonces quiere decir que la vertical en B va a ser igual a 2.5 por la carga. Ok, ahora hacemos sumatoria de fuerza en Y. Entonces, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Entonces, en Y tenemos VA, VB positiva, que nos dio 2.5 W. Y tenemos menos 5 veces W, que es la carga que concentramos en este punto de acá. Entonces, esto es igual a 0. Quiere decir que VA, simplificando los términos o reduciendo términos, quedaría menos 2.5 W igual 0. Quiere decir que VA es igual también a 2.5 W. Son iguales. De hecho, ya sabíamos que eran iguales porque es una viga simétrica. Entonces, si es simétrica, nos van a dar los mismos valores para las reacciones. Hasta ese punto, nosotros tenemos resuelto las reacciones. Ahora vamos a utilizar el método de las secciones para calcular el cortante. Entonces, en esa sección, la sección vamos a hacer de izquierda a derecha. Entonces, tenemos este tramo de la viga. En ese punto también ustedes tienen un apoyo
Y también está una reacción. Esta reacción nos dio de 2.5 W. Y también tienen una carga distribuida W. Recordemos que el cortante en este punto es negativo y que el momento es positivo en este punto, ahí donde hacemos el corte. También recordemos que aquí hay una distancia X. Ok, entonces ahora concentramos la carga. Esa carga W está concentrada en el centro. Entonces está concentrada por acá. Y sería W por X. Y está ubicado a X medio. X medio. Ok, sumatoria de momento en K, este va a ser punto K, es igual a 0. Entonces tenemos el momento positivo, menos WX por su brazo, X medio, menos 2.5, WX es positivo, hace un momento positivo, menos 2.5 W por su brazo, que X, y esto va a ser igual a 0. Ok, resolvamos esto. Entonces quedaría el momento más W sobre 2 por X cuadrado menos 2.5 WX. Y esto va a ser igual a 0. Quiere decir que el momento va a ser igual a menos W sobre 2 X cuadrado más 2.5 WX. Y ya tenemos la ecuación para el momento. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. En Y tenemos la carga WX y tenemos 2.5 W y tenemos el cortante. Entonces quedaría menos el cortante más 2.5 W menos W por X. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, resolviendo esto, quedaría que el cortante va a ser igual a menos WX más 2.5 W. Y ya tenemos las ecuaciones. Ahora vamos a evaluar. Entonces, cuando X es igual a 0, el cortante va a ser igual a, sustituyamos en esta ecuación. Sustituyamos acá. Entonces sería 2.5. 2.5 W. Y el momento, sustituyamos la ecuación de momento, sería 0. Cuando X es igual a 5, nuestra sección va de 0 a 5. Entonces el cortante va a ser igual. Entonces vamos a introducir en esta ecuación el valor de 5 aquí en la X. Entonces sería menos 5 por W más 2.5 W, quedaría negativa. Entonces sería menos 2.5 W. Sustituyamos en el momento, en la ecuación de momento, y eso les da 0. Entonces, grafiquemos eso. Pues el cortante va de menos 2.5 a 2.5. Entonces sería por acá.
2.5W. Y aquí quedaría menos 2.5W. Sería una ecuación lineal. Entonces, ese es el diagrama de cortante. Pero ¿qué sucede? Sucede que en este punto hay una inflexión. Eso se conoce como punto de inflexión. Cuando pasa de una carga positiva a una negativa, o de una negativa a una positiva. Entonces, en ese punto, el cortante vale 0 y el momento lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cuánto es la distancia que hay acá? Esa distancia la podemos sacar de una relación de triángulo. Solo al fijarse, como es simétrica, eso les debería dar 2.5. Pero igual lo vamos a hacer de una relación de triángulo, pues, para comprobarlo. Entonces, miren, en un triángulo ustedes tendrían lo siguiente. Tendríamos este triángulo de acá. Y viene otro para acá. Ahora, la medida es como que estuvieran haciendo esto. Esto de acá. Entonces, aquí tienen 2.5W. 2.5W. Aquí tienen 5 metros y aquí tienen X. Entonces, quiere decir que toda esta línea de acá mide W. Entonces, W, 5W, esa X, todo esto de acá mide 5W. 5W, vamos de nuevo. Sería 2.5 más 2.5 tienen 5W. Entonces 5W es a 5 a esta distancia, como 2.5W es a X. Como 2.5W es a X. Entonces quiere decir que X va a ser igual, despejando quedaría 5 por 2.5 W entre 5W. Entonces quiere decir que X es igual a 2.5. A 2.5. Entonces vamos a evaluarlo en esta ecuación. Cuando X es igual a 2.5, ya sabemos que el cortante es igual a 0 y el momento va a ser igual. Entonces sustituyan 2.5 en esta ecuación de acá. Entonces, eso les va a dar como resultado 3.125W. Y ese sería el momento. Entonces, cuando X es igual a 2.5, el cortante es 3.125W. Ahora, la ecuación para el momento es una ecuación cuadrática. Quiere decir que aquí es una parábola. Y aquí tienen el diagrama de cortante y momento. Como ya tenemos el cortante máximo, que es de 5W, vamos a calcular esa carga W. Entonces, para esto vamos a utilizar la sección transversal de la figura. Entonces, la sección transversal de la figura es esta de acá. Esta de acá. Ok, entonces saquemos las dimensiones. El cortante máximo se va a producir en el eje neutro de la viga. Entonces nosotros podemos dividir esa viga en áreas. Entonces todo lo que está arriba del eje neutro. Entonces ustedes tienen un área de acá que sería el área 1. Tienen esta área de acá, área 2, y esta área de acá, área 3. La ecuación que vamos a utilizar, el cortante
va a ser igual, o el esfuerzo cortante va a ser igual al cortante máximo por un momento de primer orden entre la inercia por el espesor T. Ahora miremos qué es esto. El espesor T va a ser igual a este de acá, a este espesor. Entonces, como estamos trabajando en el eje neutro, entonces sería este espesor más este espesor, que sería 25 más 25. Entonces, 50 milímetros. Ahora, si yo les pidiera calcular el esfuerzo en esta parte de acá, de la viga, entonces su espesor sería 300. Toda esta distancia, porque es sólida y no hay ningún hueco. Ok, entonces, el momento va a ser igual, el momento estático o momento de primer orden va a ser igual a la sumatoria del área por el centroide en Y. Calculemos entonces la inercia. Entonces, la inercia va a ser igual. Podemos trabajar con toda la figura. Esta figura tiene una medida de 250 y 300. Entonces sería 1/12 de la base, 250, por la altura al cubo. La altura 300. Ahora, podemos restar la parte hueca de la figura. Entonces sería menos 1/12 de 200, que es la base, de acá, y esta altura 250. Entonces 250 al cubo. Y eso les da un resultado de 3.2 por 10 a la 8 milímetros a la 4. Y ya tenemos la inercia. Ahora necesitamos encontrar el momento estático. Ok, entonces, el momento estático va a ser igual al área 1 por el centroide 1 más el área 2 por el centroide 2 más el área 3 por el centroide 3. Entonces, calculemos eso. Sería, el momento Q va a ser igual. La primera área, esta área sería 250 por 25. 250 por 25 milímetros. El centroide. Ahora, el centroide es la distancia que hay desde el centroide del área 1 en Y, que estaría por acá. Entonces, desde ese punto hasta el eje neutro. Hasta el eje neutro. Entonces, solo esto de acá mide la mitad de 25, que serían 12.5 milímetros. Y esta parte de acá abajo, 125 milímetros. Quiere decir que la Y1 sería la sumatoria de esos dos. 12.5 más 125. Entonces, eso les da 137.5 milímetros. Esa sería Y1. Entonces, 137.25. Ahora más. Podemos notar que el área 2 y el área 3 son iguales. Entonces, hagamos un solo cálculo. Sería 2, porque tenemos dos áreas. Cada área mide la base, que es 25. Entonces sería por 25 por la altura. La altura de ese rectángulo es 125. Y Y2
entonces sería la distancia que hay. El centroide, la ubicación de este punto. La ubicación de ese punto sería la mitad de 125. Entonces 62.5. 62.5. Y esto va a ser igual a 1.25 por 10 a la 6 milímetros al cubo. Y ya tenemos el momento estático. Como ya tenemos calculado el momento estático, podemos calcular el cortante máximo de la ecuación. Entonces tenemos que el esfuerzo cortante va a ser igual al cortante máximo por Q, que es el momento estático, entre la inercia por el espesor. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es despejar. El cortante va a ser igual al esfuerzo cortante por la inercia, por el espesor, entre el momento estático. Ok, entonces sería el esfuerzo nos dice que es de 1.30 megapascales. Eso tendría que ser 1.30 newton sobre milímetro cuadrado. Un megapascal es un newton sobre milímetro cuadrado. Ok, por la inercia nos dio 3.2 por 10 a la 8. No le voy a poner unidades de medida para que me alcance. Por el espesor es de 50 milímetros. Entre el momento estático, y el momento estático nos dio de 1.25 por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Quiere decir que el cortante es de 16.640 newton. Ese es el cortante. Entonces, regresemos a la figura. Entonces, en este punto de acá, ustedes tenían que el cortante máximo es de 2.5 W. Entonces, por ejemplo, si la viga fuera a fallar, ella va a fallar de estos puntos, ¿ve? Porque aquí se ocasiona el cortante máximo. Entonces las grietas comenzarían aquí, comenzarían acá, porque este es el cortante máximo. Entonces, esto es igual a 2 veces la carga. Entonces nosotros podemos decir aquí perfectamente que el cortante va a ser igual a 2 veces la carga. Quiere decir que la carga va a ser igual al cortante entre 2 metros. Ok, entonces la carga va a ser igual. El cortante 16.640 newton entre 2 metros. Entonces W va a ser igual a 8.320 newton sobre metro, que eso sería igual a 8.32 kilonewton por metro. Entonces, para que el esfuerzo esté limitado a 1.30 megapascal, entonces la carga distribuida, la carga W de acá, debe ser de 8.32 kilonewton.